todos modos, Daniela, yo tengo la tuya, la otra vez me la enviaste. Ah, pero ahí está, sí, no hay problema. Ahí está entrando. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve bien. Tus compañeros imagino que también, ¿cierto? Sí, todos imagino que ven bien. Bueno, Daniela, eso, parte después de tu presentación, como habíamos dicho, consulta de sus compañeros y, bueno, después termina haciendo algunas consultas o reforzando algunos temas de tu presentación. Vale, pues. Daniela, vale, parte. Buenos días, profesor y compañeros. Yo hoy día les voy a presentar sobre una evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Calbuco. Bueno, profesor es Jorge Pazmiño Cuevas y para el ramo de evaluación de impacto ambiental. Bueno, como introducción y también como antecedentes, estos proyectos de centrales eólicas de generación de energía deben presentarse en el CIA, son mayores a 3 megawatts, según lo establecido en la letra C del artículo 10, que es de la ley 19.300, y también en el artículo 3 del reglamento del CIA. Este proyecto va a considerar una instalación de 17 unidades que son aerogeneradores, que van a ser de 2,5 megawatts, y también van a evacuar la energía mediante una línea de media tensión que va a ser subterránea. La inversión de este proyecto es de 7,6 millones aproximadamente y la vida útil es de 20 años. En este caso, el titular es Energías Calbuco. Para la ubicación del proyecto, este va a estar ubicado en la provincia de Yanquihue, en la comuna de Calbuco, que va a estar aproximadamente a 12,5 kilómetros al noreste de la localidad de Calbuco. Una de las justificaciones del lugar es debido a sus favorables índices de viento, que son entre 6 y 8 metros por segundo. Para la elaboración del RCA y de los estudios, estos fueron realizados por la empresa Teval y también por Coener. En el caso de la empresa Teval, esta es una empresa chilena que es constituida el año 2008 y se representa como una prestación de servicios de gestión ambiental, y también está Coener, que es una consultoría de proyectos, pero relacionados a las energías renovables no convencionales. Esta también es chilena. Bueno, este proyecto también presenta algunos componentes para su elaboración que tienen ciertas características para los aerogeneradores, como lo son la altura, la potencia y también las líneas de conexión, que son entregados al sistema interconectado central. Bueno, para algunos pronunciamientos de organismos de oficio fueron en total de 15. El primero en pronunciarse fue la Seremi de Agricultura, ya que sugerían que debían indicar el volumen del suelo removido. También otros organismos importantes que se pronunciaron fue la CONAF, que pidió ampliar el área de influencia, ya que está englobaba lugares, o sea, una área muy reducida. También pedía revisar algunas escalas de la cartografía, ya que estas eran muy pequeñas. También pedían evaluar la presencia de tocones de alerce, ya que estos habían sido registrados por CONAF, pero en el estudio no los nombraba o los nombraba como una nula existencia. También se pronunció el SAC, que pidió algunos estudios faunísticos para el área de influencia, ya que el estudio no los incorporaba, y también estudios sobre el uso de suelo. El servicio de turismo también pidió un estudio en su área y también para evaluar el componente paisaje. Por otro lado, también se vieron involucrados organismos como la CONADI, ya que no se identificaban las viviendas cercanas de comunidades indígenas que estaban dentro del área de influencia. También está el Ceremi de Medio Ambiente, que al igual que CONAF, este sugería cambiar las escalas de cartografías que estaban muy pequeñas y también incorporar algunos estudios relacionados con los humedales y también con ambientes acuáticos. El único que se manifestó conforme fue la Seremi de Energía. Esto puede ser debido a que ellos fomentan las energías renovables no convencionales y las tienen dentro de su plan estratégico de energía nacional.
Bueno, respecto a los impactos significativos, eran varios, pero voy a concentrarme en los tres más importantes. Eh, para un impacto significativo es cualquier alteración al medio ambiente que puede ser directa o indirecta. Respecto a los impactos que se presentan, eh, fueron encontrados en los periodos de construcción y también de operación. Por ejemplo, para la flora y vegetación, el mayor impacto provocado va a ser la pérdida de algunos individuos que se encuentran en conservación del lugar, o también en la fauna, donde se evidencia la existencia de anuros, como es el sapito de cuatro ojos, el cual voy a mencionar más adelante, los cuales están en categoría de casi amenazada. También otros impactos negativos son hacia las comunidades, poblaciones protegidas, ya que de manera visual y sonora podían perturbar ciertas comunidades del sector. Debido a esto es porque el proyecto debe ingresar como una evaluación de impacto ambiental, ya que dentro del artículo 11 de la ley 19.300 considera los puntos B y D. En el punto B involucra los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales. En este caso, los efectos adversos se manifiestan sobre los ejemplares de especies de flora en categoría de conservación. Y también el punto D, que es la localización en localidades próximas de poblaciones. En este caso, el proyecto se emplaza en las cercanías de una población protegida que es Wayumapu. Respecto al área de influencia, se determinaron una superficie total de 257,64 hectáreas y las instalaciones u obras van a ocupar un 17,75 hectáreas de suelo. Esto representaría solamente un 7% del total del área del proyecto. Eh, Respecto a la línea base, son los mismos del área de influencia, pero mucho más específicos, donde se realizaron ciertos estudios para evaluar posibles impactos. Por ejemplo, para el ruido, el área de influencia van a ser algunos receptores cercanos y, por ejemplo, son las comunidades cercanas que se hizo una recolección de datos. Estos fueron durante 3 días y se tomaron niveles de ruido de fondo que fueron durante las 12 hasta las 7 horas de la tarde y también durante la noche desde las 11 hasta las 1. Y se registraron valores de decibeles que fueron cada 5 minutos. Esto fue por un periodo de 10 minutos y fue con un sonómero. Y en general se identificaron decibeles dentro del rango, pero aquellos que fueron altos, que fueron como entre 32 y 62 decibeles, ellos consideraban que eran realizados por trabajos en el camino del sector y también por los flujos de vehículos y que no eran de procesos de en sí de la hora. Para la fauna y flora eh, es donde más se decidieron ahondar respecto al lugar porque presentaba bosques jóvenes que eran de pocos ejemplares adultos y estos no tenían altura de 8 metros, que no superaban los 8 metros. También tenía potenciales sitios de nidificación para las aves y también entregaba algunos recursos alimenticios, como eran los frutos, también algunas hojas, algunas hierbas o insectos que se encontraban. En este caso, en el área de influencia, destacaba el tepuy y el canelo, que se encontraban en mayor cantidad de lugar. Y también se determinó que las áreas cubiertas de vegetación correspondían a una formación de bosque que equivalía al 92% de la superficie total. Para el caso de las especies potenciales, se encontraron 85 aves, 5 reptiles y también 11 anfibios. Aparte de estas 6 especies, se encontraron algunas de las categorías de conservación vigentes, como eran las aves de bandurria y también el choroy, que eran categorizadas como vulnerables, y también otras especies como el cachudito. Para, para la identificación de las especies, estas se realizaron por campañas. En el caso de los animales, se realizaron 2 campañas que fueron en 2014 y en 2015,
y fue por la identificación de huellas, también de restos óseos, de heces, y también se implementaron algunas cámaras trampa para, para en total encontrarse de esto fue solamente un zorro, una liebre y también dos especies de ratón. Para el caso de las aves, se llevó por cabo de un método de conteo puntual y este fue a través de un monocular. Y para los anfibios se realizó durante el día mediante la búsqueda directa de individuos que estaban ocultos debajo de troncos u otros objetos. En relación al paisaje, se hicieron estudios para valorar la visibilidad del proyecto que fueron en diferentes puntos. Se determinó que este era visible en casi todas las áreas de influencia, debido a que el proyecto estaba definida dentro de 2 kilómetros. Estos alcanzaban una gran altura y también tenía un terreno de topografía muy llana. Y en la dimensión antropológica se consideraba dentro del área de influencia, eh, englobaba el cruce Cárdenas, también el Tambor y Guayún. Respecto al sector Guayún, este se considera porque está dentro de una distancia de 13,3 kilómetros y también aquí se ubicaban algunas viviendas de muchas personas pertenecientes a la comunidad en Guayún Mapu. Respecto al sector El Tambor, también se va a incluir porque es el inicio del camino donde se van a utilizar para acceder a algunos predios que se ubicaban los aerogeneradores. Y respecto a la población protegida, el área engloba a la comunidad Wayún, donde se realizaron algunos análisis estadísticos y también algunas reuniones con la comunidad, esto para abordar algunas problemáticas, que entre ellos destacaban algunas molestias debido a la visibilidad, también en que no les aportaría una gran necesidad a la comunidad, ya que la municipalidad ya les brindaba apoyo respecto a las cuentas de luz y también parte del sector donde estaba emplazado el proyecto, ellos utilizaban alguna madera que utilizaban para calefaccionar sus hogares. Em, También se utilizaban algunos arbustos que eran de tipo medicinal y también algunas hierbas que se encontraban. Acá igual hay que recalcar que se utilizaba anteriormente un tipo de recolección que era del musgo Sphagnum, que es conocido como el pompón, ya que los habitantes del lugar lo habían encontrado como una buena oportunidad de negocio en la recolección. Respecto a las normas y guías utilizadas para este proyecto, eh, para realizar algunas mediciones y también la implementación del proyecto, se hizo uso del decreto 38 del 2011, que establece las normas de emisión de ruido. También se utilizó aquellas disposiciones sobre protección agrícola del Ministerio de Agricultura y se aplicaron algunas evaluaciones en el lugar sobre monumentos nacionales de la Ley 17.288 de 1970. También se utilizaron algunos decretos sobre excavaciones y prospecciones arqueológicas y otras como la Ley 19.253, que establece normas de protección y fomento del desarrollo indígenas, que estos eran aplicados para las comunidades de Guayún. Y las guías que fueron utilizadas en este caso fueron las guías de descripción de componentes de suelo, de flora y fauna, de los ecosistemas terrestres del 2015, esto para el área de influencia, y también las normas o sea, las guías de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables del 2015, algunas guías de calidad de aire y también otro tipo de normas como para las normas guías de criterio de aplicación de residuos peligrosos del decreto 148 del 2003, este del año 2015. Bueno, ya que fue un proyecto aprobado antes de salir, esto las guías anteriores fueron utilizadas antes de que salieran las nuevas guías del 2020 y del 2019,
Algunas de estas nuevas guías estaban relacionadas con la energía eólica y no fueron consideradas como guías del área de influencia, por ejemplo, para las costumbres de grupos humanos, ni tampoco las emisiones de ruidos por parques eólicos. Por ejemplo, para esta guía involucra a la línea base algunos aspectos como la intervención, el uso y también algún acceso de los recursos renovables que eran utilizados como sustento económico para algún grupo o comunidad. También podía ser algún sustento, alguna tradición que podía ser medicinal o espiritual o cultural, que es lo que pasaba en este lugar y no se ahondaron tanto en este tema. Por ejemplo, en el área de descripción de influencia, no se utilizó esta guía, pero sí se utilizó otra guía que era de CONAMA, que utilizaba anteriormente para grupos humanos. Buena parte de estas guías hubieran sido importantes, ya que contienen características relevantes que pudieran haber sido integradas, por ejemplo, la guía de centrales eólicas, que involucraban emisiones lumínicas y también de vibración. Para las metodologías utilizadas, se utilizaron metodologías para cada estudio. Por ejemplo, para el medio humano se utilizaron criterios metodológicos, como había dicho anteriormente, que eran de la CONAMA, que es la guía de criterios para evaluar alteraciones significativas en las costumbres de los grupos humanos. Estos fueron a través de herramientas de tipos cualitativas y también tipo cuantitativa. Respecto al registro de aves, esto se llevó a cabo de métodos de conteo que fueron por monocular y también se registraron durante 5 minutos a todos los individuos que estaban dentro de un rango de 50 metros, que es descrito por Gibbons y Gregory. Y para la clasificación de estos, se utilizó información que fue entregada por los inventarios del Ministerio del Medio Ambiente. También se utilizaron algunas guías de campo, que fueron los de los reptiles para la zona central, según Mella, y también guías de campo de las aves de Chile. Para el caso de las metodologías utilizadas en suelo, el trabajo y la recolección de los datos de campo para la identificación de los elementos presentes en el suelo se realizó bajo los parámetros de la pauta de estudios de suelo, que son del Servicio Agrícola y Ganadero del 2011. También en este estudio de suelo se realizaron en general 2 alicatas que fueron en primavera, que fue mediante chuzo y pala, y ocuparon criterios para determinar la capacidad del uso del suelo. Por ejemplo, criterios de aproximación como la proximidad, la pendiente, y algunos criterios de definición, como era la pedregosidad. Se midió la cantidad de materia orgánica en el lugar y algunos parámetros de pH en suspensión. Y se determinó que en total había un 33,5% de materia orgánica, debido a que había vegetación y una gran cantidad de raíces que estaban en la superficie. Para la valorización del paisaje, la metodología utilizada en este estudio se basó principalmente en los lineamientos de la guía de evaluación de impacto paisajístico del CEA en el 2013. También otras metodologías utilizadas fueron para el ruido, que estas se realizaron mediciones de niveles de ruido que fueron de fondo y eran para 7 puntos representativos. También, como he dicho anteriormente, fueron realizados por un sonómetro y usaron parámetros del Decreto Supremo 38 del 2011, que establece las normas de emisión de ruido generado. Y respecto sobre la flora y fauna, se utilizó la guía para descripción de componentes de suelo de flora y fauna del SEA del 2015. Y para las guías de criterios para la evaluación de alteración de sistemas de vida fue la guía de grupos humanos del SEA. Bueno, como conclusión de este proyecto y de la evaluación, hay que destacar que, por ejemplo, para los mamíferos solamente se encontraron 3 en campaña,
Estos, si bien usaron identificación por huellas, este lugar se considera como una zona bastante lluviosa. En este caso solo se identificaron un zorro, algunas especies de ratón y también liebre. Pero la identificación de huellas, por ejemplo, no se considera un buen método porque parte de la lluvia en el sector podría haber borrado algunos rastros de mamíferos que frecuentaban el proyecto. También, por otra parte, algunos vecinos evaluaban que dentro del área de influencia habían árboles los cuales utilizaban como leña y también alguna recolección de algunas hierbas medicinales. Y estas no fueron involucradas como factores importantes dentro de los impactos. Em, También, por ejemplo, para el área de influencia, no profundizaron mucho ni tampoco dieron información específica. Muchas veces carecía de descripción y, por ejemplo, nos dicen del por qué la cantidad de hectáreas. Esto quizás probablemente porque aún no salían guías de apoyo y también porque tocaban temas que podían haber provocado la paralización del proyecto. También muchas metodologías utilizadas no especificaban en qué se basaban. Por ejemplo, algunas solamente eran perceptivas y muy poco técnicas. También hay que considerar que esta zona rural es bastante silenciosa y el hecho que consideren altos decibeles percibidos por vehículo y no por la actividad del proyecto carecía muchas veces de base y también de justificación. También hay que recalcar que algunas especies de alerce, CONAF dio a entender que habían algunos tipos de toconales de alerce que estaban protegidos. Sin embargo, se hizo un estudio y no se profundizó muy bien en la cantidad, o también decían que no habían muchas especies o era muy poco clara la información. Esto, por tanto, CONAF como organización tampoco pidió mayor justificación o tampoco fueron muy persistentes en el tema. Y, por otro lado, hay que destacar igual la recolección del musgo Sphagnum, que es conocido como pompón, ya que muchas de las personas lo encontraban como una buena oportunidad de negocio, pero este no está bien abordado dentro del área de influencia. No se involucró tampoco temas como el humedal, ya que decía que estaba casi seco. También solamente muchas veces estas se nombran, pero no se incluyen como algo importante de evaluar. Y por otro lado, los estudios del área de influencia y de la línea base de la flora y fauna no se ahondaba mucho en las actividades apícolas que eran realizadas por las comunidades de Wayumapu, ya que como respuesta a esto fue que solamente la comparaban con otros parques eólicos donde no se veía intervenida la actividad que realizaban las abejas. Aún así no se basan en algunos estudios que lo corroboren, eh, al igual que lo que pasó con el pompón, que solo es mencionado pero no abordado. Y por último, todas las justificaciones se describen de manera muy general, eh, pero son temas bastante más complejos y extensos de evaluar, como lo son hacia las comunidades de Wayumapu, que estas en su mayoría no se encontraron conformes dentro de los estudios realizados, ya que para ellos no les entregaba un beneficio de necesidad, ya que el municipio ya les entregaba apoyo y la energía en general iba al sistema interconectado central, que iba hacia otras ciudades. Y también otro aspecto fue el impacto de visibilidad en el área de influencia, ya que era visible en todos los sectores indígenas debido a su gran altura que presentaban los aerogeneradores. Y bueno, esta sería la presentación del proyecto Parque Eólico Calbuco. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, chiquillos, Daniela, Sebastián, Jan, que están en sala, o por lo menos virtual. Preguntas, consultas, dudas. Yo tengo una pregunta y bueno, no sé si está en el informe, pero me llamó la atención cómo midieron la cantidad de pájaros con un así solamente puntual.
¿Esa Sí, igual. metodología está certificada o algo? ¿O siempre se hace así? Yo igual lo encontré raro porque, por ejemplo, decía la metodología de eso que lo veían como monocular, pero no lo citaba como ningún estudio que lo avalaba. Por eso igual lo encontré algo extraño, como muy poco concreto, muy poco específico. Claro, ahí sería bueno, a ver, bueno, para la segunda parte del trabajo, revisar ahí las observaciones que hace el SAC o medio ambiente, no creo que medio ambiente se mete también, pero el SAC podría ser, o con respecto a esa metodología. Como viene una segunda parte, revisa esa parte si es que si hay algo relevante ahí como para, yo no me acuerdo, para ti vi este proyecto, pero no me acuerdo específicamente el detalle, pero si es que no hubo una metodología robusta, digamos, a lo mejor ahí al SEA no se le pasó o no lo consideró, o no lo consideró los servicios públicos que estaban observando este proyecto. Claro. Sí, ellos solamente identificaron algunas especies y las compararon con algunas guías de campo, pero no salía alguna citación sobre eso. Igual estuve buscando, pero no las encontré. Yo igual tengo una pregunta, Dani. Es sobre, igual va un poquito relacionado con el tema de las aves. Es básicamente como el impacto que generan los aerogeneradores en el vuelo de las aves. Porque siento que como que no sé, o el pronunciamiento, por ejemplo, de alguna autoridad referente a eso, no sé si no lo escuché o pasó como por alto. Sí, sí, hubiera un pronunciamiento sobre eso, porque habían algunas aves que eran vulnerables, por ejemplo, estaba el choró y también la bandurria. Eh, Esto porque los aerogeneradores en realidad pueden afectar de manera significativa a algunas especies debido a las aspas que tienen. Y estas fueron consideradas en todo caso dentro del estudio, así que no hubo gran drama con eso. O sea, las identificaron, pero eh, hubo hasta áreas de influencia, por ejemplo, para las aves, que no las coloqué acá, las puse en el informe, pero sí eran importantes y la habían pronunciado anteriormente. En todo caso, la habían puesto en el estudio anteriormente, así que como pronunciamiento, algunas organizaciones no pidieron tanta identificación sobre esta, porque estuvieron bien abordadas. Ah, ya, vale. Y Dani, la última consulta, ¿por qué el área de influencia es así como uniforme? Como, por ejemplo, en esa imagen la simbología es como bien rara, no es como un cuadrado, por decirlo así. ¿Como la primera o la segunda? La segunda, la de abajo. ¿Cómo a qué te refieres si está? O la de arriba del área como de influencia. Es que, por ejemplo, para estas áreas de influencia solamente las separa por sector, que eran los tres sectores que estaban involucrados dentro del proyecto. Por ejemplo, acá estaba el del sector Wayún, que eran de las comunidades indígenas. También estaba el Cruce Cárdenas, donde pasaban algunos caminos para la construcción. Eh, pero en general estos fueron entregados dentro de los estudios. Pero ¿por qué hicieron así? No lo sé. Sí, es eso que me llamó la atención, que nunca había visto como un- una zona así como un, demasiado desuniforme, no sé cómo se dice, pero no como cuadrada o un polígono, por decirlo así. O sea, Eso. depende igual de la consultora que lo hizo, porque ellos en realidad lo hicieron. Me imagino que ellos habrán considerado dentro de esas áreas, o sea, esta en realidad es la área de influencia para ese tipo específico, por ejemplo, para este de las especies de flora. Lo hicieron de esta forma, pero en realidad tampoco podría decirte por qué lo hicieron así. Ellos como que lo determinaban en general. Ya, sí, tal vez el profe a lo mejor cacha, pero qué interesante eso, o sea, me llamó la atención. ¿Alguna otra consulta antes de hablar?
o opinión más que consulta, a lo mejor. Quizás va por el parcelamiento, porque yo igual he visto así, y sobre todo en esta zona, por los permisos que hay y cuando compran el terreno, ya están parcelados. Puede Ah, ser por claro. eso. Sí, claro, también, porque hablaba mucho sobre los sectores de Guayón Mapu, que ahí estaban, la mayoría de las comunidades estaban parceladas. Entonces quizás puede ser por eso. Ok. ¿Alguien más? Ok. A ver. Sí, mira, bueno, como les digo, chiquillos, es interesante revisar, por eso yo les pedía a cada uno de ustedes revisar líneas de base. Todas son diferentes a otras, no son todas uniformes. Claro, los criterios sí deberían ser más o menos estándares. Eh, Hay que ver caso a caso con respecto a la información, levantamiento de información que tenga cada territorio. Por lo tanto, puede encontrarse con este tipo de influencia o características como medias extrañas, pero insisto, eso va a ser determinante o puede ser observado dependiendo del servicio público según la información que se esté entregando. La primera parte sí tiene razón Daniela Pavés con respecto porque esos son predios que son entregados a las comunidades, por lo tanto eh, esa caracterización que se ve arriba en la primera imagen que tú muestras, efectivamente deberían corresponder a los límites prediales de las comunidades, por lo tanto están bien identificadas. Eh, por lo tanto, habría que chequearlo, a lo mejor puede ser que, pero tengo casi la certeza de que es así. Eh, Aquí lo interesante de este proyecto, como bien decía Daniela, eh, y claro, y cuando uno empieza a revisar la primera parte, los procesamientos de los servicios públicos, nos encontramos con energía, que es el primero que aprueba. O sea, generalmente energía, yo todos los procesamientos que he visto, por lo menos en esta región, energía siempre el primer servicio que acata y no coloca ninguna observación, porque está dentro de su política de energía a nivel nacional. Tú dijiste un nombre, no me acuerdo, Daniela, tú hablaste de la política energética nacional, si no me equivoco, ¿no? Sí, Ah, sí. es que yo no me recuerdo el nombre exacto, pero cuando tú lo estuviste nombrando, me acordé después de que ellos tienen una política relacionada con eso. Mientras la Ah, busca, sí. sí, No, no, no lo puse acá, pero sí tú la la nombraste, sí nombré. me acuerdo. Sí, la Sí, nombraste. Política Nacional Energética, si no me equivoco, pero y ahí está relacionado, si uno lo puede revisar, también se comprometen, o el Ministerio de Energía también habla de las necesidades de microcentrales eléctricas, etcétera. ¿Cuántas por región? Había una meta también por región, si no me equivoco, la región de los lagos eran como 50, hace un par de años atrás, cuando ingresó el 2014 el ministro que fue de alto impacto en tema energético, el ministro de Energía de ese tiempo, Pacheco, ¿ya? Y que él colocó como metas muy, muy fuertes a nivel nacional y en el tema energético, de energía renovable convencional empiezan a aparecer muchísimo este tipo de proyectos, ¿ya? Eh, Hídricos como eólicos dentro de nuestra región. Eh, Mira, efectivamente ustedes mostraban, y interesante que tú revises, Daniela, como no esta es la primera parte del trabajo, puedas ver después los impactos significativos, revisar con más detalle las metodologías, a lo mejor pueden haber algunas metodologías relacionadas con la fauna, avifauna, debido a que este tipo de impactos a proyectos, al tema, a los pájaros, que inicialmente ellos colocan medidas de mitigación, pero eso es materia de la otra parte. Revisa qué ya. medidas de mitigación están relacionadas con qué ocurriese si es que se van afectados la avifauna del sector, ¿ya? O del área debido a la influencia del proyecto. Lo que sí afectan, por lo menos por los varios proyectos que vi en la región y comentábamos con el Servicio de Evaluación Ambiental, estaban relacionados principalmente con los murciélagos. Sí, sí, igual vi mucho eso, pero en esta presentación no No lo los involucré nombra. mucho. No. Ya, pero es bien interesante porque los murciélagos pierden su noción, principalmente en la noche, debido a este movimiento, ¿ya? Este movimiento de las aspas y puede provocar
un efecto de desorientación. Y yo recuerdo que era un tema que habíamos visto tanto para el parque eólico Aurora como el parque eólico Chiloé en Mar Brava, era uno de los temas que se conversaban mucho. Pero eso es un tema que igual ve que, insisto, es para la segunda parte, no para ahora, pero para que tú lo revises y sería interesante que lo comentes después en la próxima entrega. Eh, lo que, lo que no está, y no me recuerdo si es que en ese tiempo, y revisa el pronunciamiento de la Sermi del Medio Ambiente, el efecto sombra. No sé si lo nombraste. Hace muy poco tiempo, cuando empezamos a estudiar los parques eólicos dentro de la región de los lagos, aparecieron unos efectos negativos con las comunidades, principalmente con las poblaciones. Y es el efecto sombra, el shadow flicker, que le llaman en inglés, que es el Ah, sí, movimiento, el shadow flicker que va moviendo la aspa, y si hay una vivienda cercana y si está la luz, no sé, por el sol, que alumbra esa casa, y si tiene ese movimiento así como de parpadeante o efecto sombra, o también llamado el efecto discoteca, empieza a provocar un problema a la salud de las personas. ¿Ya? Eso es un tema súper nuevo, ¿no? Que no está tan estudiado, claro, está estudiado ahora último, ¿ya? No es un tema que había sido considerado. Se consideró en un parque eólico, si no me equivoco, en el sector de Los Ángeles, en Los Ángeles, donde hubo un parque eólico donde tuvieron que moverse algunos aerogeneradores debido a ese efecto, al efecto shadow flicker que provocaba algunas viviendas, ¿ya? Para que claro. ustedes también lo tengan ahí presente. Revisa si es que la seremía, porque me acuerdo que en ese tiempo estaba su profesor Patricio Pérez también, y era uno de los temas que discutíamos harto. No sé si quedó finalmente en el pronunciamiento, ¿ya? Ese efecto, ¿ya? Pero interesante también de que usted lo tenga en consideración como efecto, un efecto significativo que podría ocurrir a la salud de las personas si es que estuvieran cercanos a vivienda del sector, ¿ya? Y lo otro, bueno, tengo un interés especial en este proyecto debido a que lo vimos al principio, pero no lo vi al final, ¿ya? Me interesa mucho porque una de las grandes discusiones que habían, y que esto, insisto, es parte de la segunda parte, Daniela, te lo adelanto para que tú lo tengas en Ya, consideración, ya. uno de los temas principales de las comunidades y pueblos originarios del sector eran las medidas de compensación que presentaba la empresa. La verdad, para mí eran irrisorias, ¿ya? Insisto, no es parte de esta presentación, es parte de la Sí, segunda, ¿ya? Donde, y lo discutíamos harto en ese tiempo con el ministro de Energía, con el Seremi de Energía de la época, diciéndoles que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente nos parecían interesantes las energías renovables no convencionales, pero nos parecían inaceptables las medidas que estaba haciendo la empresa. Yo recuerdo que las medidas de reparación y compensación que tenían, y con las conversaciones con las comunidades del sector, era entregarle un luz eléctrica a la sede social. Una sede social que había que ser un empalme que valía 250.000 pesos. ¿Ya? Y claro. para ellos, claro, para una comunidad que nunca, bueno, puede ser que una comunidad que nunca haya tenido luz y que a lo mejor le da la solución para entregar el luz a la sede social, pucha, a lo mejor puede ser algo súper importante. A lo mejor Claro. no se miden no hay un parangón así de medida de recursos de por medio. Pero también yo me acuerdo que otras medidas compensatorias con las comunidades es que querían hacer circuitos turísticos dentro de su predio del parque eólico. Ah, sí, sí, igual lo vi por ahí, que querían hacer algunos senderos y Efectivamente, plantar sendero. alguna, O sea, pero yo no beneficia estaba muy de acuerdo. las comunidades, yo me acuerdo, pero yo no me acuerdo, mira, la verdad, siento súper sincero, no sé en qué quedó. Pero es parte de tu investigación, o sea, por eso estás Ya. revisando este proyecto, es parte de que tú muestres y en qué quedó, porque esto se aprobó después finalmente el 2000, la RCA del 2018, 19 parece, ¿no es cierto? Sí, 2018, 19, 19. 19, claro. Entonces en este proyecto no lo alcancé a terminar. Pero los grandes temas que me acuerdo eran las medidas de mitigación y compensación que eran irrisorias para las comunidades, ¿ya? Sí, por ejemplo, para las mitigaciones, que por lo menos vi de manera muy general, porque aún no veo esa parte, Sí, sí, era como, por ejemplo, algunos planes de manejo forestal, que era como colocar algunos senderos
Ujú, También eso que decía usted anteriormente, de electricidad entregada a algunas ujú. comunidades decían que ellos en realidad no necesitaban electricidad porque la municipalidad de Calbuco ya les estaba brindando apoyo en Claro, ese aspecto. Entonces ellos ujú, no necesitaban en realidad electricidad ni nada sobre ujú, eso. Y correcto. tampoco les entregaba como un valor paisajístico ni nada. Para Claro. ellos no les ofrecía en realidad ninguna necesidad. Aquí hay un tema, chiquillos, que es bien, para mí, del sistema es uno de los sistemas, la parte más débil, que finalmente las negociaciones que dan con las comunidades y la empresa, ¿ya? Y es un tema que ustedes tienen que tener en cuenta, chiquillos, porque en el futuro pueden verse enfrentados con un tipo de proyectos de estas características o con medidas de mitigación, reparación y compensaciones, donde finalmente lo que busca la empresa es ojalá buscar el mínimo posible, las comunidades el máximo posible. El problema es que las comunidades a veces no tienen el asesoramiento como ustedes lo hacen en sus comunidades o lo están haciendo algunos de ustedes en alguna de sus comunidades. Entonces, cuando no hay profesionales, cuando no hay personas capacitadas, finalmente, pucha, la empresa hace lo que quiere. Entonces, claro, un palme eléctrico que vale 250.000 pesos, cree que la están haciendo de oro para una comunidad, y ese, para mí, es algo irrisorio. Entonces, ese tema para mí, yo creo que en algún momento el sistema de evaluación o el reglamento del sistema de evaluación debería haber un sistema de compensación adecuado. No puede quedar en manos de una negociación entre privados, ¿ya? Privado y comunidades directamente y el Estado no intervenga. Y es un tema que discutimos harto con el director del Servicio de Evaluación Ambiental a su tiempo respecto a este proyecto específicamente, debido a que, y claro, y el director del CEA me decía, claro, a lo mejor para esa comunidad, a lo mejor esta medida, y para otra comunidad, otra medida, a lo mejor, pucha, para una comunidad que nunca le ha llegado la luz a una sede social, a lo mejor va a ser positivo 100%, pero para otras comunidades es un nada. Entonces, ese tipo de negociaciones lamentablemente quedan como en... lo único que habla el reglamento del sistema de evaluación ambiental habla de negociaciones adecuadas o compensaciones adecuadas, si no me equivoco en la palabra, habla de adecuado. Entonces, claro, ¿qué es adecuado? Entonces es un tema que hay que observar, hay que revisar, chiquillos. Revisen, por eso la segunda parte que viene ahora es que ustedes pueden revisar estas medidas de mitigación, reparación, compensación y todas las otras partes que nos faltan, que son las medidas eh, de seguimiento, etcétera, de cada uno de sus proyectos. Eh, pero la idea de estas presentaciones es que ustedes vayan comparando lo que presentaron, no sé, porque la industria ayer de alimento pescado, lo que presentó Sebastián con respecto al tema del relleno, o ya con respecto al del tema Chaica, la idea es que ustedes vayan teniendo en cuenta, aprendiendo, por lo menos observando estas diferencias, estos modelos que a lo mejor no son similares, las áreas de influencia tampoco son similares, no son homogéneos, lo que decía Sebastián ahí que le llama la atención, porque esta área homogénea tiene esa forma y otras tienen otra forma. Entonces, eso es importante que ustedes, como futuros profesores, vayan revisando cada uno de las fuentes, los proyectos están todos en línea, pueden bajar cualquiera, de Arica, como les digo, hasta Punta Arenas, cualquier proyecto en sistema de evaluación de impacto ambiental y poder ir observando la, sus características, ¿ya? Yo les puedo entregar la receta, los antecedentes, pero ustedes son imposible que en 3, 4 meses podamos ver las guías de evaluación de impacto ambiental y es parte de ustedes que las revisen, las lean, las puedan ver cómo las, las, eh, las consideraron dentro de los estudios de impacto ambiental. Claro, a lo mejor puede ser que algunas metodologías no estén tan desarrolladas, y eso es verdad, y eso, ahí me tocó muchas peleas de repente con profesionales nuestros de la Secretaría del Medio Ambiente, en que a veces estaban cargados sobre pega y a veces habían proyectos que no alcanzaban a revisar. Entonces, claro, si nosotros tenemos problemas que estamos metidos en medio ambiente o estábamos metidos en medio ambiente, me imagino otros servicios públicos que a lo mejor el tema ambiental para algunos puede ser no sé, un anexo de algo, de muchas otras cosas que tienen que hacer. Y entonces de repente ahí las evaluaciones empiezan a ser menos técnicas. Es por eso que el Servicio de Evaluación Ambiental busca tecnificar, es por eso entrega estas guías, ¿ya? Estas guías de evaluación para tener un análisis comparativo
y criterios más o menos similares para el país, ¿ya? Que no cada región, y eso también es una discusión que se hacen por parte de algunos titulares o también de algunas consultoras, que a veces criterios, no sé, por una región tanto cambia mucho a otra región. Una región pide más y otra región pide menos. Entonces, eso dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental chileno unitario no debería ocurrir. Debería ser una misma línea con criterios establecidos técnicos, y por eso se busca la tecnificación de este tipo de evaluación de proyectos, ¿vale? No sé si hay alguna duda, consulta, chiquillo. Profe, Dígame. por lo menos lo que nosotros hacemos ahora, ya que acá hay muchas empresas que quieren instalarse, es solicitar este diálogo vinculante, Ujú, mucho, y sobre todo a la Dani, o sea, para la segunda parte, como ujú, ahí había una, como casi territorio indígena, apelamos siempre al convenio 169, la ujú, OIT, que igual sirve harto y, o sea, cuando se les hace caso, pero sí sirve mucho para apelar y ahí van retrocediendo un poco las empresas, se le pone más restricciones. ujú. Claro, y sí, y lo otro, Daniela Giancapani, y para los chiquillos también, las comunidades y pueblos originarios, como ustedes están asesorando algunas comunidades, participar, participar, porque lo que pueden después reclamar contra una observación, contra una RCA, son los que participaron, no son los que están afuera del sistema. Entonces, igual eso, las comunidades hoy día están asesoradas, digamos, con profesionales como ustedes, o a veces abogados ambientalistas que están metidos en algunos proyectos, pero hay muchas comunidades que no lo tienen. Entonces ahí un poco el rol de explicar o de hacer entender este sistema que es complejo, súper complejo para las comunidades. Efectivamente, el 169, el tema vinculante, insisto, es un tema que lo conversamos en los primeros días de clase. La palabra vinculante es uno de los temas, claro, para el SEA existe el vinculante, pero cuando está vinculante cuando existe una norma asociada. No es vinculante cuando no hay algo que esté establecido en la legislación ambiental. Entonces ahí hay un tema que se empiezan a chocar con los intereses de las comunidades que no quieren este tipo de proyectos, y el sistema de evaluación ambiental que falta mejorarlo, que tiene sus pifias, pero es el reglamento, en fin, que lo defienden, y por eso los proyectos se judicializan tanto, ¿ya? Van a la se judicializan, y muchas veces hoy día las comunidades están ganando debido a que la interpretación que se está dando por parte de los tribunales ambientales o de la Corte Suprema a veces consideran adecuadas las reclamaciones. Eh, y porque hoy día la sustentación de las reclamaciones están siendo mucho más técnicas. ¿Ya? No es porque reclamo porque yo no quiero, porque no me gusta el proyecto. Lo reclamo porque existen parámetros, existen antecedentes que justifican y hacen más robusta mi observación. Y eso también es un avance también por parte de las comunidades, y un desafío también para la empresa de hacer bien la pega, ¿no? De juntarse antes, de conversar antes los territorios, y no acercarse cuando el proyecto está en evaluación y recién ahí me acerco a las comunidades. Entonces eso, eh, muchas empresas lo han hecho, no digo el 100%, pero hay un número de empresas que lo hacen, eh, pero el desafío de estas empresas es que tengan o titulares tengan que tener acercamiento comunitario con las comunidades, eh, y si es que hago compensaciones adecuadas en proyectos similares, pucha, a lo mejor las comunidades van a estar, pucha, recibamos este proyecto porque nos van a entregar la luz eléctrica, va a bajar la luz eléctrica en mis comunidades. A lo mejor en 20 años que dure mi proyecto no lo voy a pagar porque voy a hacer una zona, entre comillas, voy a sacrificarme yo como comunidad y voy a recibir este tipo de proyectos, pero si no tengo ninguna compensación adecuada, las comunidades por eso no quieren nada. Pues entonces tengo al lado una represa y pago los costos más altos de energía del país, en el Alto Biobío o en Cochamó. Entonces, ¿qué interés tengo para recibir este tipo de proyectos? Entonces, esos son temas que hay que ir mejorando dentro del sistema de evaluación. Espero que en algún momento eh, se establezca, y ahora como se empieza a discutir también el tema constitucional, también aparezcan también temas así como del tema ambiental. Yo creo que va a salir porque es un tema que hoy día está en todo, o sea, todos hablamos del tema ambiental, pero la idea es poder tecnificarlo mucho más y hacerlo de más impacto. Eso, chiquillos, no sé si hay algo más o dejamos hoy día hasta acá.
yo voy a subir la presentación, bueno, me queda todavía la grabación de ayer y la de hoy día, no la he bajado, la subo al sistema YouTube, subo también sus presentaciones, y nos quedaría la próxima semana solamente con Guido, ahí vamos a dar un tiempo para que él pueda exponer, y ya vamos a empezar a hablar de la segunda parte y también de la segunda parte de la presentación, que está relacionado principalmente ya de medir el impacto ambiental, ¿ya? El impacto significativo principalmente. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo me hago cargo de eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a venir en segunda parte y parte también de su segundo trabajo? Eso, chiquillos. Sin más, me despido. No, ojalá que tengan buena semana y aquí nos vemos hasta el martes. Hoy día es miércoles, ¿cierto? Sí, martes al martes. ¿Martes? Sí. Sí, estamos bien. Yo estoy medio confundido. Martes nos vemos, chiquillos. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Chao, profe, que esté Chao. bien. Igual ustedes. Chao, profe, cuídese. Chao, chiquillos, que cuídense.